en el afán de la verdad y en el afán de mantener nuestras convicciones en nuestro corazón, nos damos el lujo, digo lujo porque lo es, nos damos el lujo de lastimar a otras personas. Y a veces yo como pastor nos toca hablar con mucha gente que está dolida con las iglesias, está lastimada con los pastores, está lastimada de los líderes, está lastimada de la misma, y las cosas no deben de ser así. ¿Estás de acuerdo conmigo que las cosas no deben de ser así? Creo que como iglesia tenemos que buscar la oportunidad de poder ser un bálsamo, bueno, no nosotros, sino Dios a través de nosotros, ¿verdad? Un bálsamo para el herido, un tiempo de refrigerio para aquel que viene cansado, aquel que viene agobiado. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener una sana doctrina. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como congregación? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber para poder ser esa iglesia que impacta? Como Jesús mismo dijo, yo no he venido a justos, sino a pecadores. Yo no he venido a sanos, sino a enfermos, ¿no? Así es que ojalá que con estas cartas que hemos estado estudiando nos convirtamos en esa iglesia. En la iglesia que sabe aceptar al caído, en la iglesia que sabe amar al que viene lastimado, que es en un lugar, como nuestro mismo eslogan lo dice, una ciudad de refugio y de restauración. Vamos a orar para leer la última capítulo de esta carta de Pedro y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por el gran privilegio de poder adorarte, bendecirte, saber que estamos en tu misma presencia, Señor, y eso nos llena de gozo y de alegría. Ahora, Señor, nuestra intención es que toda esa gloria, esa presencia que está en este lugar, sea transmitida a nuestro corazón. Que cada vez que nos expongamos en este lugar, a tu palabra, a tu presencia, algo de ti se arraiga en nosotros. Que algo de tu carácter se penetre en nuestro corazón. Que algo de tu esencia, Señor, venga a ser parte de nuestra naturaleza. Y hoy con esa intención venimos a exponernos a tu palabra, que tú nos hables, a poder tener un mejor conocimiento de ti, para que cuando vengan las situaciones difíciles en nuestra vida, cuando venga la circunstancia, nosotros nos podamos mantener firmes en ti, Señor, creciendo en la fe, creciendo en la gracia, creciendo como cristianos, Señor. Háblanos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, hoy en esta ocasión Pedro, enfatiza y habla acerca de tener mucho cuidado, de tener un conocimiento pleno o por lo menos sano del día del Señor. El día del Señor se refiere al día en el que Jesucristo vuelva por segunda vez y que venga a por su iglesia y a redimirla y a tener ese encuentro que tanto se espera del cristiano. Pero la verdad de las cosas es que dentro del cristianismo, si hay un tema que casi no se habla, si hay un tema que casi no se enfatiza o se conoce, es el asunto de la segunda venida de Cristo. Hablamos mucho de carácter, hablamos mucho de espiritualidad, hablamos mucho de otras cosas, pero casi no nos acordamos de que estamos de paso por este lugar y que un día estaremos en la eternidad. Casi nadie de nosotros pensamos en esa realidad. La realidad es que nuestro paso por esta tierra es sumamente temporal. Dice la palabra de Dios que los más robustos, los que más viven, pueden llegar hasta vivir 80 años. Bueno, ahora podemos darnos cuenta que a través de la tecnología y de la medicina mucha gente vive mucho más, hasta 90, 100 años. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que más un hombre puede vivir en su sano juicio? Y no importa cuántos sean, 60, 70, 80 años, a la luz de la eternidad, pues no es nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? No es nada 80 años a la luz de una vida que vamos a vivir en la eternidad, y a veces estamos más preocupados por nuestra vida en esta tierra que pensar en la vida que vamos a llevar en la eternidad. No pensamos, estamos tan preocupados en vivir una vida económicamente, moralmente, y todo el asunto viene en esta tierra cuando esto se va a acabar. Y al final de cuentas lo que va a permanecer y lo que va a prevalecer y lo que realmente vamos a hacer por la eternidad, eso es lo que tenemos que tener nosotros también en cuenta. La realidad de las cosas es que hay dos cosas solamente que tenemos la oportunidad de vivir en la eternidad, y ese es el cielo. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El infierno. Así es que nosotros tenemos que tener muy claro. Si hoy, no me levanten la mano, ¿verdad? Pero si hoy hiciéramos esta pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos seguros que vamos al cielo? Pues algunos de nosotros levantaremos la mano sin temor, ¿verdad? Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es saber por qué.
¿Cuántos de nosotros vamos al cielo y todos podemos levantar la mano y si te preguntaran por qué? O sea, si Dios ya te llamara a su presencia y te hiciera estas dos preguntas, ¿tú qué le responderías? Ok, ¿crees que te mereces el cielo? Pues sí. Y si Dios te preguntara, ¿por qué? Pues porque tú eres bueno y porque yo acepté a Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Y creo que esas son las preguntas que nosotros tenemos que aprender a responder. Por eso el apóstol Pedro en esta ocasión se toma el tiempo de poder hablar acerca de ese día. Acuérdense que esta carta se escribió alrededor de los 65, 70 después de Cristo, y estamos hablando de más de 1000 años, cerca de 2000 años que se escribió esta carta, y ya existía la preocupación. Pablo está exhortando, hey, acuérdense del día del Señor. Nosotros la Biblia no habla específicamente de datos de cuándo el Señor va a venir por segunda vez, pero sí nos da ciertas cosas que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios que ni los mismos ángeles saben cuándo vendrá. Nadie sabe, solamente el Padre. Vamos a dar lectura a esta primera parte de Pedro, que Pedro está enfatizando acerca del asunto de recordar la palabra del Señor. Acuérdate que en el capítulo pasado, el apóstol Pedro está diciendo, tengan cuidado de los falsos maestros, los que vengan a decirles cosas que les endulcen el oído, que les caigan muy bien, que les gusta. Dice la palabra de Dios, aguas con eso. Y vimos algunas características, ¿se acuerdan? De aquellas personas que vienen con una falsa doctrina y que pueden, en vez de edificar nuestra fe cristiana, pues ponerle en problemas. Pero Pedro en esta ocasión hace énfasis acerca de la palabra del Señor. Les dice, recuerden la palabra de Dios. Ahora, el asunto aquí es que uno no puede recordar lo que uno no sabe. Tú no puedes recordar algo que tú no sabes. Para poder recordar la palabra del Señor es que tú la sabes, y hay ciertos factores, ciertos elementos, ciertos momentos que te hacen recordar la palabra del Señor. Es muy común que el cristiano se olvide la palabra de Dios, y no estoy diciendo como que se nos olvida la Biblia, sino que estamos tan afanados en nuestra vida que a veces atravesamos problemas difíciles. Estamos, por ejemplo, solamente por tomar un ejemplo de muchos, podemos ver a nuestros hijos y ver que nuestros hijos están batallando en su fe, están pasando por una situación difícil, y en ese momento nosotros debemos de recordar la palabra del Señor, recordar esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero parece que cuando estamos en medio de la circunstancia difícil, nos acordamos de todo y le pedimos al Señor, pero se nos olvida que hay una promesa. Y cuando nosotros estamos seguros de esa promesa, en ese momento nos podemos recordar y decir, Señor, tú eres un Dios fiel. Y si tú eres fiel, tú vas a cumplir tu promesa. Y si, aunque yo no vea a mi esposa como la quiero ver, o a mi esposo como lo quiero ver, o a mis hijos como los quiero ver, o a mi descendencia, tu palabra dice que si yo creo y me mantengo en esa creencia, tú vas a hacer que toda mi casa sea salvo. Entonces, es importante que nosotros como cristianos conozcamos la palabra de Dios, conozcamos las promesas, de tal manera que en el momento en el que se requieran, recordarlas. Por lo menos es la exhortación que Pedro le hace a esta congregación. Acuérdense, lo leímos en el primer capítulo, ¿verdad? Que Pedro decía, todas las historias del Antiguo Testamento sirven para que ustedes conozcan a ese Dios que liberó a Abraham, a Moisés, a David, y que le dio la capacidad de vencer y de triunfar y de conquistar la promesa. Es el mismo Dios que ahora está en ustedes. Por eso es importante que nosotros recordemos la palabra del Señor. En 2 de Pedro capítulo 3, vamos a leer el versículo 1, dice así hasta el versículo 2, dice, queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria, para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas, que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Antes de esto, acuérdate que para este tiempo ya había algunas cartas de Pablo circulando por el lugar, y antes la palabra de Dios se enfatizaba solamente en el Antiguo Testamento, pero Pedro ahora enfatiza, no solamente acuérdense de las historias de los profetas que pronunciaron por medio de la voz, por medio de Dios, sino también recuerden el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y el Salvador por medio de los apóstoles. Ahora, Pedro está hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Nosotros tenemos que entender que es la Biblia nuestra manual de conducta.
No solamente es un libro espiritual, no solamente es un libro donde vienen historias lindas de victorias, sino es un manual para que tú y yo conduzcamos nuestra fe en este lugar. Es un manual para que nosotros vivamos con la fe que tuvieron aquellos hombres, como lo vimos el primer capítulo de Pedro, que Pedro decía, la misma fe que nosotros tenemos es la misma fe que está en ustedes. El mismo poder que había en Pedro dice la palabra, al pasar por los lugares y que su sombra sanara a los enfermos, es la misma fe que ahora habita en nosotros y en ti y en mí. Entonces dice Pedro, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando venga la circunstancia difícil, cuando alguien venga a tratarnos de enseñar algo transgiversado, recordar la palabra del Señor. En Efesios la palabra de Dios nos dice que si nosotros no tenemos cuidado, podemos caer en ese juego como aquel niño que es llevado por todo viento de doctrina, que a veces, que si viene uno que le habla bonito al oído, se va con él, y si alguien le dice por acá que Dios no perdona, se va con esa. Y cuando tú y yo tenemos un conocimiento pleno y sano de la palabra del Señor, así venga Juan de las Piedras, tú vas a decir, ¿sabes qué? No, yo conozco la palabra del Señor. A mí no me va a venir a decir nadie esto, porque yo he entendido, Dios se ha revelado a mí a través de la palabra del Señor. Hablamos la semana pasada de las características de estos hombres, ¿verdad? Que hacen un sobreénfasis en la gracia, un sobreénfasis en la cuestión del dinero, un sobreénfasis en el asunto de los dones y todo ese asunto. Bueno, es importante que nosotros como iglesia hagamos un esfuerzo, por lo menos es lo que yo entiendo que Pedro está diciéndole a la iglesia, un esfuerzo por recordar la palabra del Señor, por conocer la palabra del Señor. Ahora, el asunto aquí es que Pedro toma un punto muy importante a través del versículo 3. El punto es que empieza a hablar acerca de nuestra salvación. Empieza a hablar acerca de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y lo más interesante de esto es que cuando tú le presentas a alguien algo acerca de la salvación o acerca de la eternidad, lo primero que pasa con la gente es que la gente es incrédula de eso. Mucha gente, tú puedes hablar hoy en día y hablar acerca de la eternidad, y lo último que creen es que después de la vida hay más vida. Prefieren creer que van a morir y van a resucitar en un perro o en una cucaracha o algo así, que pensar que va a haber una eternidad, un cuerpo glorificado. Hay gente que prefiere pensar en la reencarnación, que prefiere decir que vamos a morir y vamos a reencarnar en quién sabe qué, pero vamos a seguir viviendo aquí. Yo prefiero pensar y prefiero creer en la promesa de Dios de una eternidad, en el cielo, lleno de luz, lleno de gracia, lleno de esplendor a la luz de Cristo, que a la luz del Señor. En esta ocasión, Pedro hace ese énfasis, aguas, porque va a haber gente que se va a burlar de ustedes. Va a haber gente que se va a burlar de la fe, no van a creer el asunto de una vida eterna. Y continúa leyendo el versículo 3 de esta manera, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice así, ante todo, dice, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofarán. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, di conmigo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservado para el día del juicio y la destrucción de los impíos. El apóstol Pedro empieza a decir, va a haber gente que se va a burlar de su fe. No solamente estoy hablando de la fe de pensar que Dios puede bendecirnos en esta tierra, sino de la fe de creer que hay una eternidad, sino de la fe de creer que hay vida después de esta vida, que esto solamente es temporal. Cuando tú crees en la eternidad, tú te preocupas por vivir. Por eso la palabra de Dios dice, hagan tesoros en el cielo, porque donde está su corazón, donde están sus tesoros, ahí estará, dice, su corazón. Porque si ustedes hacen tesoros en esta tierra, donde la polilla corrompe y todo lo demás se corrompe, es preferible que ustedes hagan un tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni nada destruye. Pero estamos más preocupados en esta tierra por pensar que nosotros tenemos una vida prometida por parte de Dios de bendición, que pensar que vamos a vivir en el cielo ya bendecidos.
Jesucristo dijo, ¿de qué les sirve a ustedes salvar al mundo y perder su alma? ¿De qué les sirve pensar que Dios solamente se concreta a bendecirte en esta tierra? Es que si yo soy cristiano, Dios me va a dar un mejor carro, me va a dar un mejor trabajo, me va a dar mejor economía, me va a dar una mejor familia. Cuando en realidad eso es algo que va a ser sumamente temporal, que claro que Dios quiere bendecirnos en esta tierra, que claro que Dios quiere prosperarnos, pero el regalo más grande que tú y yo podemos tener ya se nos dio, y ese regalo es la eternidad y la salvación por medio de Cristo Jesús. Parece ser que para el cristiano eso no es suficiente. Parece ser que para el creyente no es suficiente tener una vida eterna llena de luz y de esperanza en el Señor. Parece que no es suficiente eso porque siempre queremos más. Y cuando Dios no nos da lo que queremos en esta tierra, entonces lo de la eternidad pues, parece ser algo de segundo lugar. Parece ser algo como que, pues yo creía que Dios era bueno. Yo creí que Dios me iba a bendecir en esta tierra. Sí, pero quiero decirte en esta tarde que Dios ya te bendijo. Quiero recordarte que la bendición más grande que el cristiano puede tener es creer en Jesucristo, y a través de esa creencia fuimos librados del infierno, fuimos librados del fuego eterno, y ahora tenemos una promesa de vida eterna. Por eso en los evangelios la palabra de Dios dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que representa la vida eterna. Cuando tú conoces a Dios, lo mejor que te pudo haber pasado es que Dios te hizo su hijo, te hizo su posesión exclusiva, te hizo su rebaño y te hizo su especial tesoro y te regaló la eternidad. Y nosotros tenemos que pensar que eso debería ser más que suficiente para darle gracias al Señor, para vivir una vida que honra al Señor. Va a haber gente que se va a burlar, va a haber gente que va a decir que no hay vida después de esta vida, va a haber gente que va a tomarse la molestia de decirte que lo que tú y yo estamos creyendo es algo que no tiene ningún fundamento, pero entonces es donde entra nuestra fe. Pedro hace referencia a eso porque en aquellos tiempos estaban los saduceos, que estas personas no creían en la resurrección. Esos hombres no creían que íbamos a resucitar, ellos creían que moríamos y empezaron a enseñar dentro del cristianismo que el cristiano va a morir y ya, se acabó el corrido, ya no va a haber nada después de la vida. Sin embargo, hay mucha referencia bíblica, por lo menos aquí lo vemos claramente en la enseñanza de Pedro, hay vida después de la vida. Hay una vida que todavía va a ser mucho mejor después, y la Biblia lo declara, allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, allá no habrá tristeza. Ahí estaremos para siempre rodeados de luz. Pedro continúa enseñando acerca de esto y empieza a decir que la venida del Señor sorprenderá. Enfatiza que nadie de nosotros sabemos el día. Nadie de nosotros puede estar seguro de decir, no, pues todavía le falta rato al Señor para que venga. Fíjate, Pedro está diciendo, tengan cuidado, vivan la vida, porque no saben cuándo va a venir el Señor. Eso fue hace casi 2000 años. Y esa misma sensación parece que se ha ido disipando. Fíjate lo que dice el versículo 8. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, quiero aclarar esto. No está diciendo que un día son 1000 años para el Señor. Está diciendo que para el Señor un día es como 1000 años. Quiere decir que Dios no está limitado por el tiempo. Quiere decir que Dios no tiene un reloj donde dice, ay, ya se me va a hacer tarde, ahora tengo que ir a bendecir. Él vive en la eternidad. Por eso la palabra de Dios lo declara el gran yo soy. Porque no es, no fue, no será. Él es. Y Dios no está sujeto al tiempo o al espacio como lo estamos nosotros. Por eso Pedro, lo primero que enseña acerca de la venida del Señor es que el Señor no tiene tiempo. Es que el Señor no tiene algo que nosotros tenemos, que es las horas, los minutos, los segundos. Dice, no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada.
En esta ocasión Pedro, empieza a dar características de la manera en la que se va a dar el fin de los tiempos, la venida del Señor. Empieza a decir, lo primero que tú y yo tenemos que saber es que nadie de nosotros sabemos. No sabemos si es mañana, no sabemos si es en un año, no sabemos si es en 10 años. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir. Y no solamente eso, no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar, que es otro asunto, esa es otra historia. Pero en esta ocasión Pedro está diciendo, nadie de nosotros sabemos cuándo el Señor va a venir. Por eso Santiago enfatiza, no hagan planes para el día de mañana. No hagan planes diciendo, vamos a vender y vamos a trabajar y vamos a hacer esto y aquello y vamos a ganar y vamos a multiplicarnos. Y dice Santiago, ¿para qué haces eso? Mejor di, si el Señor lo quiere, si el Señor lo desea, entonces nosotros viviremos y haremos esto. Pero a veces vivimos pensando que nosotros somos eternos en esta tierra. Vivimos sin el temor de pensar que el día de mañana el Señor puede venir. Ahora, no quiero que con esta plática se ejerza una especie de temor, de, ay, ¿qué tal que el Señor viene mañana, verdad? Y que empiece una especie de paranoia en la iglesia. No, pero sí tenemos que aprender a vivir con un cierto nivel de temor, de decir, Señor, ¿qué tal que el día de mañana no solamente tú vienes, qué tal que el día de mañana tú me llevas a tu presencia? Estoy listo hoy para decir, sí, me puedo ir, puedo dejar a mi esposa, la he amado, puedo dejar a mis hijos, he dejado un legado, a lo mejor no económico, pero les he dejado el mejor legado, la mejor herencia, que es haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener eso? Lo que Dios dice aquí, Pedro dice aquí, es que el Señor no está tardando, a Él no se le hace tarde, Él tiene paciencia. Y es como pensar en el tiempo en el que un árbol da su fruto. No tiene un horario, un árbol, no tiene un reloj integrado. Quiere decir que cuando todos los elementos están listos, cuando la tierra está bien regada, cuando está suficiente sol, cuando todos los elementos están listos, entonces el árbol puede dar fruto. En esta ocasión, Pedro dice esto: Dios no está limitado por el tiempo. Puede bien venir ahorita, puede bien venir mañana, y la pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Estamos listos para la venida del Señor? No sé si alguno de ustedes algún tiempo que anduvo circulando ahí por el internet un video del rapto, supuestamente, ¿no? Que estaban unas personas en la iglesia, y la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Que va a venir así como pum, de repente. Entonces el video se ve que están en la iglesia y de repente se ve como un relámpago, como una luz, y de repente solamente algunos se quedan en la iglesia. O sea que, haciendo referencia que va a haber gente dentro de la iglesia que no va a ser levantada junto con Jesucristo. Y eso, cuando yo vi ese video dije, ¿seré yo de los que me quedarán o seré de los que me iré? Pero empieza así una especie de, Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo no quiero ser de los que me quedo, yo quiero ir a tu presencia, quiero estar contigo. Pero a veces pensamos que la vida solamente se limita a experimentar lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Ahora, Pedro dice no solamente que sepamos que Dios no está limitado por el tiempo, ni dice que solamente pensemos que Dios va a venir como ladrón en la noche, sino que estemos esperando la venida del Señor. Que nosotros estemos esperando esa venida. El último disco de Abel Zavala se llama Listo para nuestro encuentro. Está lleno de cantos que hablan acerca de eso. Yo estoy listo para que tú vengas. Estoy esperándote, Señor. Debería de haber en el cristiano mayor expectativa por la eternidad que por la misma vida que estamos viviendo en esta tierra. Debería haber una emoción de pensar que vamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad. En el versículo 11 Pedro dice esto: ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Me encanta la palabra ansiosamente, como algo que estás, híjole, ¿cuándo va a llegar? Están como los niños ahorita con Navidad, ¿verdad? Ya viene Navidad, ya viene el regalo, ya viene la cena, ya viene el pavo, ya viene todo, y hay una emoción, hay una ansia por tener ese espacio, por tener esa... Estamos ansiosos por la venida del Señor. Mi pregunta para ti, iglesia, es: ¿estamos emocionados porque Dios va a venir por segunda ocasión?
¿O es un tema que, bueno, pues va a venir el Señor? Dice, ya que todo será destruido de esta manera, ¿cómo dice que se va a destruir? Todo será destruido a través de fuego. Todo va a ser, dice la Biblia, que la tierra será quemada. Ya que será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable, la Reina Valera dice, en santidad, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Según la promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. ¿Estás esperando la venida del Señor? ¿Estás ansioso por ese tiempo en la eternidad? ¿O te emociona más la vida que estás llevando en esta tierra? Pedro hace una última exhortación a través del versículo 14 y es a mantenerse alertas y crecer. Alguien que está alerta está atento a las circunstancias, está atento a todo lo que está pasando a su alrededor. Pero ¿qué debe pasar en la vida del ser humano para que uno pueda vivir alerta? ¿No es verdad que cuando hay alguna situación de algún percance alrededor nuestro, ¿no es verdad que nosotros nos volvemos un poquito alertas? Hace un tiempo vivíamos en Caléxico y en alguna ocasión, algunas ocasiones se nos metieron a robar a la casa. Una de ellas se metieron a robar y nosotros estábamos adentro de la casa. No nos dimos cuenta, gracias a Dios, pero entraron a la casa, hicieron ahí un desastre y se llevaron algunas cosas pequeñas y cosas del garage y nos robaron algunas cosas. Después de esa noche, pasaron semanas para que yo pudiera dormir. Cualquier ruidito, porque yo me acuerdo que esa noche el perro enseguida estaba ladre y ladre. Ladre, haciendo un escándalo. Yo estaba todo enojado, es un perro enfadoso. Y yo no sabía, ahora entiendo que probablemente estaba ladrándole al ladrón, ¿verdad? Pero ahora cualquier ladridillo que encontraba, cualquier ruido que yo oía, me levantaba y agarraba un cuchillo, luego, no es cierto. Pero luego iba y así me asomaba a ver qué estaba pasando, de repente ver que no hubiera algo desconocido por ahí. Pero ¿no es verdad que uno está alerta cuando vienen situaciones difíciles? Cuando vienen circunstancias como las que nosotros podemos atravesar situaciones de enfermedad, de cosas, y entonces nuestros sentidos se ponen a flor de piel. Empezamos a darnos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y podemos trabajar en ello. Ya no nos agarra por sorpresa. Bueno, esto es lo que espera Pedro de la iglesia. Espera que nosotros vivamos alertas, no relajados, esperando que las cosas sucedan. El versículo 14 dice así: por eso, queridos hermanos, dice con mucha ternura el apóstol Pedro, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haya sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Dios significa salvación. ¿Qué significa? No significa bendición. La paciencia de nuestro Dios significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes transgiversan, esto es, voltean a su conveniencia, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. La indicación que Pedro hace en esta ocasión es: manténganse alertas, no sea que sean arrastrados, ¿por qué dice? Por el error. Ahora, no estamos hablando aquí de sinceridad, estamos hablando de ignorancia. Mucha gente
está padeciendo este tiempo, porque sí, están padeciendo porque ignoran la palabra del Señor. Jesucristo habla a los fariseos fuertemente y le dice, ustedes erran, ustedes están equivocados porque les falta conocimiento, porque no conocen las Escrituras. Cuando nosotros nos preocupemos por buscar todas esas cosas y esforzarnos por pensar que Dios está más interesado, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios está más interesado por el mundo, por su salvación, que por su bendición. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea bendecido, que sea prosperado. ¿Eso es lo que dice Juan 3:16? No, Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. El objetivo de Dios mandar a Jesús a esta tierra no es solamente tu bendición, es que tú seas librado, es que tú seas salvado y que seas miembro ahora de la familia del Señor y puedas experimentar una eternidad en Cristo. La iglesia hoy está más enfática en decir, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere llenar de riqueza, y no es así. No debe ser el énfasis por el cual nosotros nos acercamos al Señor. Claro que dentro del paquete vienen muchas bendiciones, ¿estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dentro del paquete viene bendición, pero no es la razón de buscar a Dios. No fue la razón por la cual Dios mandó a su Hijo a esta tierra. La razón de Dios mandar a su Hijo a morir en esta tierra fue darnos vida eterna. Mi pregunta es, ¿estás seguro de tu eternidad en el Señor? ¿Estás alerta? ¿Estás listo para ese encuentro? ¿Estás listo para que hoy, si Dios viene como un ladrón en la noche, tú estás tranquilo porque vas al cielo para la eternidad con el Señor? ¿Estás listo para eso? ¿O estamos viviendo la vida cristiana más preocupados por tener en esta tierra, por ser bendecidos? Ahora, no quiero decir que está mal querer. Es bueno querer. Y la Biblia está llena de promesas de querer. Pero ¿sabes qué? Mucha gente está más esperanzada en buscar a Dios por esas bendiciones que por el perdón de sus pecados. Hay gente que está más enfática en decir, si te acercas a Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a dar, Dios... Pero la verdad es que el primer encuentro que nosotros tenemos con Dios no es solo su bendición económica. El primer encuentro que nosotros tenemos con Dios es la revelación de una salvación a nuestra vida. Es decir, Señor, tú me has dado vida eterna y hoy me arrepiento de mis pecados y por eso te acepto como mi Señor, mi Salvador, y ahora por eso tengo salvación. Ahora por eso tengo vida eterna. Y se cumplió el objetivo de que Dios mandara a su Hijo a esta tierra. Dentro de eso, dentro de todas esas disciplinas, dentro de todo eso que Dios nos da la capacidad de ser disciplinados y constantes en nuestra vida, de tal manera que empezamos a ser bendecidos en el área moral, en el área económica, en muchas otras áreas. Y por eso Dios empieza a derramar bendiciones en tu corazón, en tu vida. Pero el objetivo principal de Dios con la eternidad es librarlo del pecado, es librarlo del infierno y poder ser salvos a través de la sangre de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor. Pedro era un hombre que Dios en su tiempo utilizó de una manera muy interesante, muy poderosa. Y creo que nosotros podemos aprender mucho de este hombre, porque este hombre entendió una realidad. Y esa realidad era que ahora ya no eran sus capacidades, no era su ímpetu, no era su temperamento, porque Pedro era un hombre temperamental, sino que ahora era el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y Dios lo estaba utilizando para traer bendición a las iglesias de aquel tiempo. Y Dios lo utilizó de tal manera
que Dios nos sigue hablando el día de hoy a través de ese hombre. Creo que nosotros hoy deberíamos de hacer un alto en nuestra vida y reevaluar cuál es nuestra intención de buscar al Señor. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Estamos buscando a Dios por sus bendiciones o estamos buscando a Dios para realmente aprender de Él la manera de vivir en esta tierra, pero sobre todo poder experimentar en Él una eternidad? Probablemente muchos de nosotros lo último que pensamos en un día es la eternidad. No, ¿estoy seguro de mi salvación? Si estoy seguro de mi salvación, ¿por qué? ¿Por qué Pedro enfatiza, si vienen estas cosas, no deberían de mantenerse sin tacha? ¿No deberían de vivir una vida santa? ¿No deberían vivir una vida preocupada por hacer el bien? Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Hoy, Señor, queremos recordar que no solo tú viniste, Señor, a esta tierra para darnos bendición, para traernos vida eterna. Para eso has venido, Señor, para darnos una vida y vida en abundancia, Señor. Y eso se ve reflejado en la eternidad que pasaremos en tu gloria, Señor, donde tu palabra declara que será un lugar maravilloso. Padre, ayúdanos a anhelar más las cosas del cielo, que estemos más preocupados por hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, Señor, y que ahí veamos nosotros, Señor, nuestra salvación. Gracias por venirnos a rescatar, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí al cielo y dices, Señor, gracias? Hoy no te doy gracias por las bendiciones que me has dado, económicas o materiales. Hoy quiero recordar que el mejor regalo que tú me dices, Señor, fue la salvación. Gracias por rescatarme, Señor. Gracias por rescatar mi vida, mi familia. Ahí donde estás con tus propias palabras, empieza a agradecerle. Gracias, Dios, por la eternidad que ahora recibo en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque me has librado del infierno, Señor. Gracias, Padre. Ese es el mejor regalo que tú nos pudiste dar, Señor. Tu Hijo en esa cruz para darnos vida eterna. Y en humildad, Señor, hoy queremos adorarte. Así con nuestras manos alzadas, declararte, Señor, que estamos agradecidos contigo, Señor, por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Dile fuerte, tuyo soy, Señor. Una vez más vamos a declarar, vengo ante ti postrado, te queremos ver, Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Confiésale, tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Levanta tus manos y díselo. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Fuerte dile eso. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar.
gracias, Señor, porque has venido a rescatarnos, a darnos salvación. Dile, mi vida pongo en tus manos, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé y me oíste, Señor. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Dile gracias, Señor, porque clamé y tú me oíste. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vamos a hacer un compromiso con nuestro Dios. Vamos a hacer el compromiso de vivir una fe que le agrada, que le exalta a Él. Vamos a decir, con mi fe te exaltaré, con mi fe te adoraré. Con mi vida, Señor, exaltaré tu nombre y me mantendré alerta de ti, Señor. Declárale, con mi fe te exaltaré, Señor. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Todos levantando nuestras manos, vamos a declarar, con mi fe te exaltaré, Señor. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con las voces declara, con mi fe, Señor. Hazle un compromiso. Con mi fe te exaltaré, Señor. Te exaltaré con mi amor. Te exaltaré con mi ser. Te exaltaré. Porque clamé, Señor, y tú me oíste. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. No es más, decláralo con certeza. Clamé y me oíste. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, que nos hace recordar que tú ves más allá, Señor, de esta vida. Que la bendición más grande que pudimos obtener de parte tuya, ya la obtuvimos, ya la recibimos, que es nos viniste a rescatar, Señor. Nos viniste a salvar de una vida errada, nos viniste a salvar de una vida en maldición, Señor. Nos viniste a salvar, Señor, de la perdición eterna, y ahora la promesa más grande que tenemos en ti, Señor, es la vida eterna que prometes a través de la salvación en Cristo, Señor.
Y hoy queremos reflexionar en esto y recordar, Señor, que no hay nada mejor que nos pudo haber pasado. No importa cuán mal podamos estar en esta vida, Señor. No importa cuán aflicciones estemos pasando, Señor. No importa cuántos problemas estemos enfrentando. El regalo más grande de tu salvación, Señor, es lo que nos mantiene a flote, Señor. Por eso el salmista pudo decir, aunque él era un rey, aunque tenía todas las posesiones habidas y por haber, Señor, él clamó a ti diciendo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Ayúdame a recordar que la salvación que tengo en ti, Señor, es el mejor regalo que tengo. Ayúdame a valorarlo, ayúdame a amarlo, ayúdame a esperarte, Señor. Alerta, creciendo, viviendo una vida que te agrada, Señor. Vamos a terminar este tiempo declarando esto una última vez. Clamé y me oíste. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una última vez, con todo tu corazón. Con fe, dilo. Clame, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Voy a pedir que ores por esa persona, que la bendiga. Señor, te doy gracias por la persona que está a mi lado. Bendigo, Señor, su vida. Te pido, Señor, que le hagas recordar en esta tarde, Señor, que el mejor regalo que le diste, Señor, fue la salvación. Que el mejor regalo que pudo obtener, Señor, es recordar que tú le has librado de toda maldición que había sobre su vida. Esa carta, Señor, ese decreto de maldición que había en su contra ha sido anulado. Y ahora, Señor, tenemos libertad en Cristo Jesús, Señor. Ahora pedimos, Señor, que lo que mueva su vida no sean las circunstancias a su alrededor. Que lo que mueva su vida, Señor, sea recordar que hay una salvación que ya está en él, Señor. Declaro, Señor, que el recordatorio, Señor, de la mejor promesa, que es la vida eterna, que es ser llamados tus hijos, es lo que mantiene en fuerza a mi hermano, a mi hermana. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Y también pido, Señor, por cualquier circunstancia que esté atravesando en este tiempo, te pido, Señor, que tú le sigas bendiciendo, que él o ella, Señor, se den cuenta que tú nunca los dejarás. Que clamemos a ti como dice tu palabra. Y tú responderás y enseñarás cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, Señor. Te damos gracias por ello. Gracias porque hoy nos vuelves el gozo de tu salvación. Hoy nos vuelves el gozo de saber, Señor, que tú nos has rescatado. Y por eso hoy te adoramos. Por eso hoy te agradecemos. Por eso hoy te rendimos nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. No se vayan si ya liquidaste tu boleto para lo de matrimonios, ya están en la parte de atrás, ya están listos Jesse y Sarita Álvarez para entregarte el boleto. Así es que, y si no, pues puedes pasar a liquidar ahí lo que haga falta. Dios los bendiga. Mujeres, prepárense para el viernes. Va a ser de mucha bendición.